Bien, amados, yo estuve compartiendo en semanas atrás, sobre todo, por qué somos una iglesia con propósito. Y estuve compartiendo con ustedes que las iglesias, todas las iglesias, hablando de iglesias cristianas, son dirigidas, guiadas por algo. ¿Sí recuerdan? Les refresco la memoria. Estuvimos hablando, no voy a decir todo, pero estuvimos hablando de que algunas son guiadas por la personalidad. Es decir, son iglesias donde tienen un líder muy carismático, y el problema con esas iglesias es que todo gira en torno a un pastor, es que son iglesias pastorcéntricas. Y son iglesias que tienen un problema: se muere ese pastor, se va el pastor de la iglesia y se muere la iglesia. Ese es el peligro de una iglesia que es guiada solamente por una personalidad. También dijimos que a veces muchas iglesias son guiadas por programas, por eventos. Y son iglesias que son llenas de eventos y de actividades. Parece ser que los pastores lo único que quieren ver es las ovejas ocupadas todos los días en algo. Pero no les dan un día de descanso, todo festivo, se lo meten en algo para un ayuno, lo que sea, pero no le dan descanso a las ovejas, porque están llenas de programas y de actividades. ¿Alguien recuerda algo más? Otras iglesias son guiadas porque estoy refrescando la memoria. A ver, ¿qué más? Me encanta cuando contestan así como en coro todos. ¡Qué belleza! Así bien como se escuchó todo, ¡qué belleza! ¿Cierto? Estuvimos hablando que otras iglesias son guiadas por las finanzas, etcétera, etcétera. Pero dijimos que nuestra iglesia, nuestro redil del norte, este redil particularmente, y el redil de la Guacatala, un redil que estamos fundando en la parte sur del poblado, ahí estamos haciendo presencia, somos ya unas 25 ovejas que nos reunimos los jueves en ese lugar, por si alguien tiene contactos en Medellín y de pronto le queda muy lejos venir aquí a Bello, entonces hablen conmigo para yo darles la dirección. Nuestras iglesias son guiadas por propósito. No por personalidades, no por programas, no por finanzas, no por tradiciones. Nuestra iglesia es guiada por propósitos. Y hoy vamos a hablar precisamente de uno de esos propósitos, porque son 5 propósitos los que guían la iglesia del Señor. Y hoy vamos a hablar de adorando juntos. Adorando juntos. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale: hoy vamos a aprender que hay que adorar juntos. Dígale: juntos, adorar juntos. Bien, como lo acabé de mencionar, Dios tiene 5 propósitos para la iglesia, pero la iglesia no son las paredes, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Si nos vamos de acá, y si en este lugar no nos podemos seguir reuniendo, la iglesia no se acaba, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. A donde estemos reunidos seremos iglesia, ahí seremos iglesia. Y otra vez, Dios tiene propósitos para su iglesia, y por supuesto, como la iglesia somos nosotros, Dios ha diseñado, ha planeado 5 propósitos para nuestra vida. 5 propósitos para nuestra vida. Y hoy vamos a ver el propósito de la adoración, y vamos a ver cómo cuando nos unimos a otros en adoración, eso nos cambia y nos transforma. Entonces, para muchos de ustedes esto es materia de repaso, para otros esto es totalmente nuevo, pero no importa. Para unos y otros, para mí es muy importante que volvamos a repasar quiénes somos como iglesia, que no perdamos el norte. Hemos venido haciendo algunos ajustes en los últimos 2 años, particularmente este año hemos hecho ajustes muy fuertes en nuestra iglesia, porque estamos afinando lo que Dios nos ha dado a nosotros como redil. Empecemos diciendo algo sobre la adoración. El ser humano, todo ser humano, nace con el deseo de adorar. Eso es algo innato en el ser humano. Eso se estudia en filosofía, eso en el mundo de la ciencia, en el mundo de la sociología, de la antropología, eso se sabe, que el ser humano es dado a adorar. Y eso, cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que Dios nos diseñó para adorar. Es más, si no adoramos al Dios de la Biblia, terminamos adorando cualquier otra cosa, cualquier otra persona, menos a Dios. Pero siempre el ser humano estará adorando a algo o a alguien. Si no es al Dios de la Biblia, repito, estará adorando otras cosas, otras deidades y muchas cosas más que no es del caso mencionarlas
en el día de hoy. Cuando uno empieza a mirar las culturas en el mundo, esto simplemente a modo de introducción, uno ve que en todas las culturas se adora a Dios. Ahora la pregunta es, ¿a cuál Dios se adora? Esa sí es la pregunta. Pero si no adoran al Dios de la Biblia, adoran a alguna deidad pagana, y por eso es que vemos muchas religiones en el mundo. Por eso es que cuando miramos en el mundo hay más de 600 millones de budistas. Increíble. Hay más de 800 millones de hindúes en el mundo. Estoy hablando de religiones grandes. Y son otros dioses diferentes al Dios que nosotros adoramos, al Dios de la Biblia manifestado en 3 personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Es decir, adoramos a Yahvé en el Antiguo Testamento, adoramos a Jesucristo que vino y se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad, adoramos al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, así dice uno de los credos antiguos. Hablando de religiones, los musulmanes son más de 1.400 millones de musulmanes en el mundo. Hay más de 15 millones de judíos en el mundo. No son más porque muchos murieron en el Holocausto. Pero los judíos son más de 15 millones. Y ni hablar de nosotros los cristianos. Cuando digo nosotros los cristianos, estoy hablando como religión, las religiones más grandes del mundo. Estoy hablando de las ramas. Estoy hablando de todas las ramas del cristianismo, que adoptamos la Biblia como palabra de Dios. Hay más de 2.200 cristianos en el mundo que reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, miren las estadísticas que les acabo de dar. Quiere decir que en el mundo los ateos son una minoría insignificante. Cuando hablamos de ateos, es una minoría insignificante que no vale la pena ni siquiera hablar de eso. Por eso cuando un ateo se ufana que porque no cree en Dios y no cree en nada, pues sí, está bien. Pero, amados, hay algunas personas que yo veo que se están preocupando que porque el ateísmo está creciendo mucho. No, eso es falso. Eso es falso. Sí, es cierto que muchos movimientos ateos hay, pero eso es falso. Es una gran minoría. Todo lo contrario, la gente cada vez se está volcando más hacia la espiritualidad. Así que hoy vamos a hacer algunas preguntas en torno a la adoración. Algunas preguntas en torno a la adoración. ¿Y qué tal si me regala, por favor, unos segunditos, inclina su rostro, cierra sus ojos para mayor reverencia? Y ahí donde está, ¿por qué no se concentra y le dice: Señor, yo quiero hoy disponerme para escuchar tu palabra y quiero a partir de ahora, Señor, estar muy atento a los versículos, a los pasajes bíblicos que vamos a estar escuchando, leyendo? Y Padre, te pido en el nombre de Jesús que hables a mi vida. Dígale así, en tus propias palabras. Señor, yo por mi parte te pido que pueda exponer tu palabra, Señor, hoy, la predicación, la conferencia, y que tus hijos y tus hijas, amigos que nos visitan, Señor, que esta palabra sea clara, entendible, y que todos salgamos de este lugar convencidos de que tú nos has hablado a través de las Sagradas Escrituras. Oramos, Padre, con mucha gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Primera pregunta que nos vamos a hacer hoy. Primera pregunta. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Y voy a dar una definición de esas sencillitas, como dicen por ahí, Nacho Le, Coquito. Una definición sencillita porque hoy no estoy dando un curso de teología. Sencillita. Adorar es expresar nuestro amor y gratitud hacia Dios. Empecemos diciendo otra vez esto. Adorar es expresar nuestro amor y gratitud hacia Dios. ¿Por qué? Por su persona, por su palabra y por sus promesas. Una definición que le va a quedar fácil memorizarla por el resto de su vida. Adorar es expresarle, ¿qué dije? Mi amor, mi gratitud, ¿cierto? Hacia Dios. ¿Por qué? Por su persona, por su palabra y por sus promesas. En otras palabras, ¿qué podríamos decir ahí? Es decir, adoramos a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha dicho y por lo que Él ha hecho y por lo que Él ha prometido hacer para su iglesia y para cada uno de nosotros. Por eso es una definición muy sencilla de adoración. La próxima semana, si el Señor nos regala la vida, nos estaremos aquí congregando nuevamente y voy a ampliar la definición de adoración. Porque
tenía como propósito una sola charla de adoración, pero definitivamente muy complejo dejar esto en una sola charla, se me van a quedar ahí como a medias, así que vamos a tener 2 predicaciones que nos van a hablar sobre la adoración. Cada vez que nosotros expresamos amor a Dios, de alguna manera, escucha iglesia, cada vez que tú expresas amor, gratitud a Dios por algo, ya sea por su persona, ya sea por lo que Él es, ya sea por su palabra, por algo que Él ha dicho en su palabra, por promesas que hay en su palabra, cada vez que tú haces eso, estás adorando al Señor. Y con eso, de una vez, estamos quitando esa falsa enseñanza, aunque yo no diría que es falsa, sino limitada enseñanza, que la adoración solo es cantar. Que adorar a Dios solo es, alabar a Dios solo es cantar. No, es una expresión de la adoración, pero adorar es mucho más que cantar. Repito, adorar es una de las tantas expresiones. Adorar tiene que ver precisamente cuando yo le expreso amor y gratitud a mi Señor. Entonces, yo quiero que miren este pasaje bíblico, que es un pasaje que nos va a aterrizar a todos, y es el pasaje de Marcos, capítulo 12, versículo 29 y 30, que se le conoce en los círculos teológicos como el gran mandamiento. El gran mandamiento. El mandamiento más importante cuando estaban cuestionando algunos fariseos a Jesús acerca de la Biblia, acerca de los mandamientos, Él dijo, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Eso está en el Antiguo Testamento. Eso es lo que se conoce como la Shema. Eso está en el Antiguo Testamento. El Señor nuestro Dios es el único Señor, versículo 30. Pero mira lo que dice el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Qué más? Con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, el amar a Dios con cada área de nuestra vida, a eso se le llama adoración. Eso es adoración. La segunda pregunta que nos vamos a hacer hoy es, ¿qué hacer con respecto a la adoración? ¿Qué hacer con respecto a la adoración? Esa es la segunda pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué nos hace expresar el amor de Dios? ¿Qué nos hace expresar el amor de Dios? Hay 4 respuestas, de muchas respuestas, pero hay 4. ¿Qué nos hace expresar amor, adoración al Señor? Hay 4 respuestas. La primera razón, porque fuimos hechos para recibir su amor. Fuimos creados para recibir su amor. Esto hace que le correspondamos inevitablemente al Señor también en amor. Miren lo que dice 1 de Juan 4, 19. Puede abrir su Biblia ahí, también lo estamos mostrando. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, en la Nueva Traducción Viviente dice, nos amamos unos a otros. Y mire la razón tan linda que da el apóstol Juan, porque Él, ¿qué? Hablando de Dios, porque Él nos amó primero. Entonces, ¿por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Yo lo adoro por una razón fundamental, es porque Él me amó primero, y esa es la primera razón de por qué nosotros le expresamos amor, gratitud al Señor. A veces uno ve personas que uno los ve y parece ser que no tienen ni 5 de ganas, como decíamos antiguamente, no tienen ganas de alabar, no tienen ganas de adorar al Señor. Y cuando uno ve a una persona así indiferente frente a la alabanza, frente a la adoración, es porque esa persona realmente no sabe cuánto le ama Dios. Cuando uno sabe todo el amor tan grande que tiene Dios para nosotros, lo único que queda es adorar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Ese versículo es el corazón de la Biblia, es el corazón del Evangelio. Cristo murió por nosotros. Dios dio a su único Hijo. Cristo se entregó voluntariamente por nosotros. Ese amor tan grande, por eso dice la Biblia, que Él nos amó primero a nosotros. Así que nuestra adoración es una respuesta a su amor por nosotros. Hay un versículo muy profundo
que simplemente lo vamos a medio mencionar, que es Efesios, capítulo 1, versículo 4 al 5. Por favor, abran su Biblia ahí. Efesios, capítulo 1, versículo 4 al versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Nos amó desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Por eso, mis amados, el amor de Dios para nosotros es grandísimo. Grandísimo. ¿Qué más podemos hacer con ese amor tan grande de Dios para nosotros? Pues corresponderle también, amándole, adorándole, siendo agradecidos con él. Versículo 5 dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Recuerden que esto lo vimos empezando nuestra serie y dimos una definición de iglesia. Dijimos que la iglesia, más que una organización, la iglesia es un organismo vivo, y un organismo vivo que estamos hablando de todo conformado por los hijos y las hijas de Dios. Así que, ¿qué es la iglesia del Señor? La familia de Dios. ¿Por quién está conformada la iglesia del Señor? Por sus hijos y por sus hijas. Por eso es un gran privilegio ser un hijo y una hija de Dios. Y hemos dicho hasta el cansancio en esta iglesia que la única forma de ser hijos, hijas de Dios, es entregándole nuestra vida a Jesucristo. No hay otra forma de hacerlo. Solamente a través de Cristo es que se entra a formar parte de la familia de Dios. Por eso dice San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad, les dio la autoridad de ser llamados hijos, hijas de Dios. Entonces este pasaje termina diciendo, precioso en esta versión, dice: esto es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Qué bonito esta versión. Y le dio gran gusto hacerlo. Es decir, Dios estaba complacido creándonos a nosotros, escogiéndonos para ser parte de su familia. Entonces, ¿por qué adoramos a Dios? Lo adoramos porque le amamos. ¿Y por qué le amamos? Porque Él nos ama y porque fuimos creados para su gloria y porque fuimos creados para tener una relación íntima y personal con nuestro Creador. Recuerde que hemos hablado, los que han pasado acá, por las 4 verdades. Dentro de esas verdades, la primera verdad, nosotros enseñamos a la luz de la Biblia que fuimos creados para su gloria y fuimos creados para gozar de su presencia por toda la eternidad. Los únicos que vamos a gozar de la presencia del Señor por toda la eternidad somos la familia del Señor. Por eso tiene que asegurarse que usted pertenece a la familia del Señor. Otra razón, dentro de lo que estamos contestando, ¿qué nos hace expresar el amor de Dios? Pues la primera razón es porque fuimos hechos para recibir su amor. La segunda razón es porque todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios, es decir, el aire que respiramos, el agua que tomamos, la comida que comemos, todo, absolutamente todo proviene de Dios. Entonces, ¿qué más vamos a hacer sabiendo que todo proviene de Dios? Adorarle, amarle, estar muy agradecidos. No se crea que lo que usted tiene es por su inteligencia, por su capacidad, porque esa inteligencia y esa capacidad se la dio Dios. Así que en última instancia, todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de nuestro Creador. Mire que en el Antiguo Testamento hay una porción muy hermosa donde estaban recogiendo una ofrenda. Y mire la expresión tan hermosa que hay acá en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Y dice: pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es? Aquí está hablando el rey. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. ¡Qué belleza! Te damos, mira la última expresión, te damos solo lo que tú primero nos diste. Solo lo que tú. O sea, uno le da a Dios es de lo que Él
nos da a nosotros. Entonces, por eso, mis amados, otra vez, una razón fundamental de por qué nosotros adoramos al Señor es porque todo proviene de Él. Una tercera razón, rápidamente, por qué adoramos al Señor, es porque podemos comprender la vida a través de la adoración. Solamente a través de la adoración es que nosotros podemos comprender la vida. Cada vez que tú te centras en Dios, que entras a su presencia, nuestra perspectiva de la vida se amplía nuestro entendimiento, adquirimos sabiduría de lo alto, porque cuando uno se mete con Dios, cuando uno escudriña las Escrituras, cuando uno empieza a buscar de Dios, cuando nos metemos con Él, nuestra mente se expande, es decir, nuestra perspectiva se expande, la cosmovisión cambia, ya no vemos las cosas desde nuestra propia perspectiva, ya vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, y esa es la forma en que uno adquiere fe y confianza en el Señor, cuando empieza ya a ver las cosas no desde nuestra perspectiva, porque eso produce miedo, temor, nos llenamos de angustia, pero cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, eso produce confianza y produce fe en nuestro corazón. En el Salmo 73, versículo 16 y 17, David escribió este salmo tan precioso. Y préstele atención, porque es un salmo donde David se está cuestionando y David está mirando a su alrededor y está viendo que hay impíos que están prosperando y él se llena como de angustia y dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué esa gente que no busca de Dios? ¿Por qué, entre comillas, por qué les va tan bien? ¿Por qué a mí me está yendo tan mal? ¿Por qué me están persiguiendo? Y entonces él dice lo siguiente, préstele atención. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces, entré en tu santuario. Estamos hablando de adorar. Entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de nuestra casa. Cuando él se metió en la presencia del Señor, cuando él se metió a adorarlo, cuando él se metió a orar, cuando él se metió a buscar el rostro del Señor, ahí donde vino a entender cuál era el fin de los impíos. Y por eso lo único que tenemos que hacer nosotros frente a las incertidumbres de la vida, a veces estamos llenos de confusión, a veces hay cantidad de paradojas que uno dice, pero ¿por qué a mí esto? ¿Y por qué a fulano tal cosa? Mira, amados, ese tipo de cosas cuando uno entra en la presencia del Señor, que Dios a uno le da sabiduría, a través de su palabra Él nos orienta, la perspectiva de Dios la adquirimos cuando leemos, cuando oímos, cuando estudiamos su preciosa palabra. Por eso es tan importante cuando venimos a la iglesia. Cuando uno viene a la iglesia a escuchar palabra, uno en la casa la puede leer, sí, y hay que leerla todos los días, pero hay que venir a la iglesia a escuchar su palabra, hay que venir a la iglesia a adorar al Señor, estar juntos. Cuando entramos a su presencia así juntos en adoración, ahí es donde Dios empieza y nos da una nueva perspectiva de las cosas. No es pasando, el problema de muchos es que quieren tener una buena perspectiva de Dios, quieren que Dios les dé mucha sabiduría, pero pasan más tiempo viendo televisión y otras cosas que realmente buscando el rostro del Señor. Y una última razón dentro de muchas que tengo, pero una cuarta razón por qué adoramos al Señor es porque Dios nos fortalece a través de la adoración. Él nos fortalece a través de la adoración. Miren lo que dice el Salmo 18, versículo 28 al 32. ¿Van conmigo? 3. ¿Están conmigo? Bueno, 5. Salmo 18, 28 al 32. Enciendes, otra vez David hablando, enciendes una lámpara para mí. Enciendes una lámpara para mí. Él no está hablando de la lámpara de aceite, porque el aceite acaba. Está hablando de otra lámpara. Enciendes una lámpara para mí. El Señor, mi Dios, ilumina mi oscuridad. Eso es un lenguaje poético. Cuando uno se mete a adorar al Señor, lo que les decía ahora, la perspectiva cambia. Uno se ilumina, uno empieza a ver las cosas diferente. El problema es que cuando yo no estoy buscando a Dios, no entiendo las cosas sino desde mi propia humanidad, desde mi perspectiva, y somos muy limitados, nos quedamos corticos de vista. Pero cuando uno se mete con Dios, cuando uno mira la palabra, cuando se ensancha, cuando uno se mete a adorar al Señor, a uno
la sabiduría, la inteligencia, la perspectiva se amplía, porque aquí dice, ilumina mi oscuridad. Después dice, con tu fuerza, hablando de la fortaleza, con tu fuerza puedo aplastar a un ejército. Yo sé que está exagerando porque es un lenguaje poético, pero está hablando en esa forma porque Dios le está respaldando. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. ¡Qué belleza! ¿Qué muro estás escalando? ¿Qué guerra estás enfrentando? ¿Qué lucha estás enfrentando en este momento? El problema es que si lo quieres hacer solo, sola, muy difícil. Pero si te metes a adorar al Señor, si te metes con Dios, si lo buscas, si entras en el santuario, si cada día te metes más con las cosas de Dios, Él te va a dar las fuerzas, porque dice el versículo 30, el camino de Dios es perfecto, todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas, Él es escudo para todos los que buscan su protección, pues ¿quién es Dios aparte del Señor? Oiga, qué belleza, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién es Dios aparte del Señor? Y después sigue diciendo una cosa tan linda, tan hermosa. ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. ¿Amén? ¿Van conmigo? Esto nos tiene que llenar de ánimo, de aliento, de esperanza. Pero tengo que seguir adelante porque ahí nos pudiéramos quedar mucho. Cuando adoramos a Dios en comunidad, en la iglesia, entonces adquirimos fuerzas. Cuando tú adoras a Dios hay una bendición especial, claro que sí. Pero yo quiero enfatizar hoy cuando adoramos juntos, cuando venimos a la iglesia. Y no les voy a llenar de pasajes bíblicos porque la mayoría de ustedes lo conocen. Dicen que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué dicen? Ahí está Él, en medio de ellos. Aquí está el Señor en medio de nosotros. También dice su palabra que cuando el pueblo del Señor alaba juntos, cuando estamos juntos, en armonía, en unidad, adorando y buscando al Señor, dice que ahí el Señor envía, en ese lugar que envía, bendición y vida eterna. Salmo 133. Y así hay muchos pasajes más en la Biblia. Bien, hay una tercera pregunta que nos vamos a hacer hoy y la vamos a contestar. ¿Qué tipo de adoración es la que Dios ama? Ya hemos dicho que no es cualquier Dios. No vaya a creer lo que algunos dicen por ahí, que cualquier camino nos llevará a Dios. Eso es falso. Otros dicen cualquier camino llega a Roma, pero es una forma de decir cualquier camino llega a Dios. Eso es falso. No hay sino un solo camino. Si alguien le dice, usted es muy fanático, usted es muy dogmático, pues que digan eso, pero es que la Biblia lo dice. Jesús lo dijo, yo soy el camino, no un camino. No, yo soy el camino. Yo soy una verdad, no es una verdad entre muchas. No, yo soy la verdad. Y dijo categóricamente, y nadie, absolutamente nadie, llegará al Padre si no es a través de mí. Con Cristo no hay sino 2 opciones. O lo rechazas como un loco, un mentiroso, un lunático, o te postras a adorarlo con todo tu corazón. No hay más. Porque Él dijo, yo soy el camino. Entonces, no es cualquier Dios, es el Dios de la Biblia. Pero ¿qué tipo de adoración es la que Dios ama? La Biblia nos dice que hay una forma correcta y hay una forma incorrecta de adorar al Señor. Más le vale que preste atención, porque queremos todos adorarlo de la manera correcta. Y que no de pronto estemos ofreciendo, como en el Antiguo Testamento, un fuego extraño, creyendo que estamos agradando a Dios, porque muchas veces, por eso la advertencia del profeta, ¡ay de aquel! Que a lo bueno le dice malo, y a lo malo le dice bueno. Tiene que asegurarse que sí estamos adorando a Dios de la forma correcta. Ahora, la pregunta obligada es, ¿cómo puedo adorar a Dios de forma correcta? Y la respuesta es sencilla, es la adoración que se hace de todo corazón. Y voy a explicar un poco más eso, para no quedarnos solamente ahí en la parte emocional. Es la adoración que se hace de todo
corazón. No es la alabanza y la adoración que se hace de manera indiferente, porque a veces uno ve ovejas en algunos lugares, no en esta iglesia, porque bendito Dios, aquí todos adoran de la manera correcta. Amén. Aquí todos adoran a Dios de corazón, por fe. Yo creo eso por fe. Pero mucho cuidado, porque a veces uno ve ovejas que adoran a Dios, entre comillas, pero de una manera indiferente. Y uno los ve ahí y uno dice, este está haciendo cualquier cosa, menos adorar al Señor. Y eso se sabe cuando uno ve que la persona solamente está en cuerpo, pero su mente está en otra parte. Cuando usted está ahí, entre comillas, dizque adorando al Señor, pero su mente está en los negocios, su mente está en otras actividades, usted no está adorando al Señor. Y esa indiferencia muchas veces se puede percibir aún con la misma actitud con la que se dice adorar al Señor. Cuando no, es que tenemos otra cosa peor, no solamente una adoración indiferente, sino cuando se hace una adoración fingida. Aparenta que está adorando, aunque tenga ojos cerrados, aunque tenga manos levantadas, aunque esté arrodillado. Hay personas que no están adorando al Señor. A veces lo hacen como lo hacen los fariseos, que fue la crítica de Jesús. Ustedes hacen esas cosas para que la gente los vea, pero no para Dios, no para agradarlo. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. A Dios le encanta que le digamos que le amamos, pero que sea de verdad. A Él le gusta que lo hagamos. A Él le gusta que le digamos cosas lindas, le gusta que seamos agradecidos de todo corazón. Mire, yo tengo que volverlo a llevar a esos primeros meses y años de su vida cristiana. Algunos llevan muchos años, 10, 15, otros llevan 20, otros están con nosotros desde la fundación de nuestra iglesia, 22 años, que cumplimos, 22 añitos. 22 añitos, esta iglesia es joven. Es una iglesia que está saliendo de la adolescencia. Está saliendo apenas de la adolescencia, porque yo conozco consiervos y he estado en iglesias de más de 100 años. Iglesias de 50, de 70, nosotros estamos saliendo de la adolescencia, somos jóvenes. Somos una iglesia joven, qué belleza. Todos los que estamos acá somos jóvenes. Mire la persona que está al lado suyo, mire qué juventud, irradia juventud. Juventud, por todos lados. Mire, quiero llevarlo a esos primeros años. ¿Recuerda esos primeros años? Cuando uno a veces se ponía a orar y a cantar y se le iba el tiempo. Y uno no veía la hora en venir a la iglesia. Y uno no veía la hora en estar en la presencia del Señor. Yo quiero retarle y desafiarle. Hay que volver a ese primer amor. No se quede, ay, sí, No. Eso hay que volverlo. Es más, en la Biblia, a una de las iglesias del Asia Menor, en Apocalipsis, una de las críticas, Dios elogia a la iglesia. Sí, era una iglesia fiel, era una iglesia que evangelizaba, trabajaba, discipulaba, pero era una iglesia que había perdido la pasión, había perdido el fervor, había perdido el primer amor. Por eso esto es como el matrimonio. No podemos dejar enfriar una relación matrimonial por muchos años que llevemos. Así llevemos 30 años de casados. Y dije esa fecha y dije esa cifra porque esos son los años que tenemos mi esposo y yo. 30 años de casados. Y todavía nos regalamos flores. Mírenla para que no haya decir que es mentira. ¿Cierto que nos regalamos flores? 30 años de casado. A Dios le encanta que le demos serenatas. A Dios le encanta que vigilemos y le cantemos. ¿Cómo vienes a la iglesia? En medio de la alabanza y la adoración, que es una expresión, ¿cómo lo haces? Cuando se ora, ¿cómo oras? Una buena pregunta, ¿cierto? Cuando lo hacemos de todo corazón, Dios nos bendice de una manera especial. Mire lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 21. Acompáñenme.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 21, estamos hablando del rey Ezequías, uno de los reyes más bendecidos por el Señor, un rey que fue muy diferente a otros reyes que se apartaron de Dios, hicieron lo malo ante los ojos del Señor, porque hubo reyes que hicieron lo malo ante los ojos del Señor, pero este rey, el rey Ezequías, fue muy diferente. Y mire lo que dice la Biblia hablando de Ezequías. En todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios, estamos hablando de adoración, para el servicio del templo, estamos hablando de adoración, en todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios, Ezequías lo hizo de manera indiferente, fingida. No, ¿lo hizo cómo? Ezequías buscó a su Dios. ¿Cómo lo buscó? De todo su corazón. ¿Y como resultado? ¿Qué dice esta versión? Tuvo éxito. Si usted lo quiere poner en otras palabras, fue bendecido, póngalo fue bendecido, porque así dice otras versiones. Pero entendemos mucho cuando en el día de hoy se habla de tener éxito. ¿Usted quiere tener éxito? Métase con Dios. Busque a Dios, pero búsquelo ¿cómo? De todo corazón. El éxito de Ezequías fue porque adoraba a Dios de todo corazón. A Dios, yo le voy a decir algo, y esto sí se lo voy a decir categóricamente, a Dios le molesta, y voy a utilizar la palabra molesta, una palabra para no ofender a nadie. A Dios le molesta la adoración fingida, la falsa alabanza. A Dios le molesta, aún más, ya que dije con la F, fingida, falsa, entonces a Dios le fastidia, con F, le fastidia cuando le alabamos de labios para afuera. ¿Ha escuchado alguna expresión en la Biblia en alguna oportunidad cuando Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Y ahora, hablando de esa expresión, cuando Jesús dijo eso, se estaba refiriendo a una porción del profeta Isaías. Jesús citaba mucho el Antiguo Testamento. Él era un conocedor profundo de las Sagradas Escrituras, no solamente por ser Dios, no, como hombre se esforzó en estudiar y memorizar la palabra del Señor. Y él conocía al profeta Isaías, lo conocía muy bien. Y en Isaías capítulo 29, versículo 13, por favor acompáñenme, Isaías 29, 13. Doy una esperita que algunos los están buscando. ¿Están conmigo? Isaías 29, 13. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué versículo? Ahí pudiéramos quedarnos un buen rato. Yo no sé si usted ha estado en algún servicio de adoración en X iglesia, donde todo lo que hacían era aprendido de memoria. Yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia. Y cada 8 días, lo mismo. El mismo ritual, las mismas oraciones de memoria, ya sabe uno en qué momento se para, en qué momento se sienta, todo calcadito, cada 8 días lo mismo, repitiendo la misma liturgia. Yo sé que hemos estado así y yo solamente pienso que el Señor tenga misericordia de esas iglesias, porque a Dios le fastidia ese tipo de adoración. A Dios le encanta es cuando le adoramos de corazón. La adoración que quiere Dios es la que Jesús dijo en San Juan capítulo 4 versículo 23, que ustedes recuerdan el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. ¿Sí recuerdan esa historia?
que vino a sacar agua al pozo como al mediodía. Jesús había despachado a sus discípulos y ahora viene esta mujer y el Señor entabla una relación con ella, una conversación, y le dice: dame de beber. Y ahí empezó el diálogo, ¿cierto? Y en medio de ese diálogo Jesús la confronta con su pecado y le dice: ¿tú has tenido cuántos maridos? 5, y el que ahora tiene no es tu marido. Tremenda esta mujer, tremenda. Y entonces, cuando se vio agarrada, le cambió la conversación al Señor. Se la cambió, porque ya la cosa estaba como muy complicada. Ya le habían tocado un temita ya muy sensible. Y entonces la mujer le dice: mire, mis antepasados adoran en el monte Gerizim, y los judíos adoran en Jerusalén. En cierta manera le empezó a decir: venga, ¿en dónde es que se adora? ¿Cuál es la adoración correcta? Y el Señor, tan lindo, sabía muy bien los problemas de esta mujer, y aún así le contestó, pero después volvió a encauzarla, porque el Señor quería que ella realmente confesara su pecado y le reconociera como el Mesías. Y en medio de eso, Jesús le contesta a esta mujer en el versículo 23: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado. Está hablando de Él como Mesías. Se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y mira lo que dice la frase final: el Padre, ¿qué está haciendo el Padre Celestial? Busca personas que lo adoren de esa manera. Él está buscando en bello adoradores que lo adoren, ¿cómo? En espíritu y en verdad. En este mismo momento está mirando hacia nosotros. ¿Quién aquí le está adorando? Porque sus ojos recorren toda la tierra. Él sabe todo lo que hacemos. Y Él está mirando aquí en esta iglesia quién le adora realmente en espíritu y en verdad. Entonces dice: el Padre busca personas que le adoren de esa manera. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Créanme, ahí nos pudiéramos quedar con otra conferencia, pero tenemos que seguir adelante, iglesia. La palabra que aparece aquí es espíritu en minúscula. La mayoría de versiones lo traducen en minúscula. Hay algunas en mayúscula, pero son más las que traducen en minúscula, porque realmente cuando miramos el contexto, la palabra espíritu se refiere más bien a nuestro espíritu. Es decir, Dios quiere que yo lo adore en espíritu y en verdad. La adoración es algo espiritual, y no solamente estamos hablando de en espíritu, sino que la palabra y en verdad es de la manera correcta. Cuando alabas a Dios, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser auténticos. Por eso la adoración fingida, Dios la aborrece. Él quiere una adoración desde el fondo del corazón. ¿Ustedes se imaginan cómo se le va a declarar uno al ser amado con una oración aprendida de memoria? Sí, eso de pronto en los votos matrimoniales, ¿cierto? Pero una declaración, eso tiene que salir ¿de dónde? Tiene que salir del corazón, ¿cierto? Entonces, necesitamos adorar a Dios devocionalmente, claro que sí, pero también necesitamos adorarlo doctrinalmente, de la manera correcta. Esto no se trata de que esta es tu verdad y esta es mi verdad, no, señor. Nosotros tenemos que entender que Dios quiere que yo le adore de la manera correcta, es decir, en espíritu y en verdad, es decir, la doctrina correcta. Por eso hoy en día tiene uno que asegurarse que en la iglesia donde estén predicando sana doctrina, porque esto se nos está llenando de iglesias con enseñanzas muy raras. No todo lugar donde se predica la Biblia, no todo lugar donde le dicen hermano Dios le bendiga, es de sana doctrina. Es adorarle de manera real y es adorarle apasionadamente. Y cuando hablamos de adorar a Dios apasionadamente, no necesariamente estoy hablando de brincar, no necesariamente, porque puede ser que yo esté brincando y no estoy adorando al Señor en espíritu y en verdad. ¿Me estoy comunicando? Pero Él sí quiere que lo adore apasionadamente. La verdadera adoración debe ser en espíritu, es decir, que involucre todo el corazón. A menos que exista una verdadera pasión por Dios, no hay adoración en espíritu. Y eso le tiene que quedar claro. Al mismo tiempo, la adoración debe de ser en verdad, es decir, debidamente fundamentada. No adoramos cualquier cosa, no, adoramos al Dios de los cielos y la tierra. Por eso hay que adorarlo de la manera correcta, como Él nos ha enseñado en su palabra. Si no tenemos conocimiento del Dios que adoramos, no hay adoración en verdad. Yo tengo que conocer al Dios que adoro.
Por eso en esta iglesia vamos a tener que esforzarnos más por conocer al Dios que adoramos. Al Dios que adoramos. Conocer los atributos de Dios que nos diferencian a nosotros de Él. Los atributos divinos que diferencian de los atributos del ser humano. Ambas cosas, cuando hablamos de ambas cosas, es en espíritu y en verdad. Ambas cosas son necesarias para satisfacer y honrar a Dios en una verdadera adoración. Y escuche esto que le voy a decir: espíritu sin verdad conduce a una experiencia solamente emocional, demasiado superficial, que puede ser comparado a un nivel no muy bueno. Entonces, escuche esto: a veces nos quedamos solo en el plano emocional. Lo emocional es importante, porque las iglesias se van en los dos polos. Si usted mira la liturgia de la mayoría de las iglesias, tiende a irse a los extremos. Entonces hay iglesias demasiado emocionales donde la doctrina no importa. Lo que importa es lo emocional, cómo me siento, cómo estoy con Dios. No importa mucho cuál es la doctrina correcta. Y hay otras iglesias que se meten en la parte de la doctrina correcta y dejan lo emocional a un lado. Necesitamos las dos cosas, en espíritu y en verdad. La mejor combinación de ambos aspectos de la adoración se traduce entonces en un reconocimiento gozoso de Dios fundamentado en las Sagradas Escrituras. Cuando uno conoce más de Dios, uno más se enamora de Dios. Cuando yo me meto a estudiar la deidad de Dios, yo me apasiono por las cosas del Señor. Entre más usted estudie la Biblia, más se va a enamorar de la Biblia. Pero si no la lee, si no la estudia, si no la medita, si no la memoriza, ¿cómo se va a enamorar de las cosas del Señor? Bien, quiero dejar esta partecita ahí, no quiero molestarles más porque el tiempo se nos va yendo y tengo algunas cositas para terminar. La próxima semana yo voy a compartir con ustedes el cómo. Hoy me concentré en el qué. La próxima semana hablaremos del cómo. Así que no se pierda la predicación de la próxima semana. Pero voy a compartir unas aplicaciones rápidas con ustedes. Quiero cerrar esta predicación con algunas convicciones en torno a la adoración en nuestra iglesia. ¿Están conmigo? Rápidamente voy a decir 4 cosas. Número 1, y voy a decir rápido porque esto no es otro sermón, es una aplicación. 1. Solo los creyentes en Cristo pueden adorar a Dios verdaderamente. Solo los creyentes en Cristo pueden adorar a Dios verdaderamente. ¿Eso está claro? ¿Está claro eso? Espero que sí. Yo lo expliqué al comienzo. 2. No existe tal cosa como un estilo, entre comillas, correcto de adoración. Eso no existe. Eso es falso. Eso es una idea equivocada. Y voy a tratar de explicar algunas cositas. Miren, vaya para que más o menos me entiendan. Hay algunas iglesias que son muy calmaditas, muy calladitas. La música es suavecita, la gente no levanta ni una manito, no nada, aún más hasta la mayoría de las reuniones todos sentaditos, todos lindos. Esas iglesias critican mucho a las iglesias donde son así apasionadas, donde de pronto son más expresivas, donde de pronto danzan, donde brincan, donde gritan aleluya, gloria a Dios, quien vive y a su nombre, etcétera, etcétera. Y critican. Ambos lados se critican. El del lado de allá son apagados de allá y los apagados de acá, esos, qué desorden en la iglesia, qué desorden. No hay estilos correctos, mis amados. No hay estilos correctos. Me parece que lo que tenemos que primero es entender que lo que Dios quiere es que le adore ¿cómo? De corazón. Mire, yo he escuchado unas cosas tan absurdas. No voy a dar nombres porque no quiero hablar mal de iglesias. Pero hay una iglesia en Medellín que nos critica casi a todos. Y dicen ser, dicen ser disque bautistas, pero no tienen nada que ver con nosotros los bautistas del Redil.
Y critican a todo mundo que porque nosotros cantamos, que porque nosotros hacemos... No, lo único que Dios recibe son los himnos. Son los himnos. Solo himnos y salmos. Esas cancioncitas, pues esas cosas sacadas del mundo pagano y de la música pagana. Y a mí me da risa cuando escucho eso, ya no me da rabia, me da risa. Porque estos ignorantes, entre comillas, porque es la única forma de decirlo, ignorantes, se les olvida que la mayoría de los himnos fueron compuestos en una época, siglo XVI, XVII y XVIII, cuando muchos teólogos como Martín Lutero compusieron algunos himnos y lo que hicieron fue sacar la música de las cantinas, de la música de los bares y le cambiaron la letra. Le cambiaron la letra. Y lo que cantaban en esa época eran canciones que cantaban en los bares, pero le pusieron letra cristiana. Pero ellos creen que esa es la música sacrosanta. Son hermosos, pero poco a poco uno se va durmiendo. Y más si es el pastor Renzo el que canta. No me estoy burlando. Estoy diciendo cómo criticamos unos de otros sin tener fundamento. Sin tener fundamento. Entonces a alguien le da por componer una cancioncita cristiana en merengue y nos ponemos todos a movernos y gloria a Dios y aleluya. No, pues que no, qué problema. ¿Qué problema? El diablo, se metió el diablo a la iglesia. Por favor, no caigamos en esas ridiculeces, que lo que el Señor está buscando de nosotros es que le adoremos de corazón. Cuando tú lo adoras como lo quieras adorar, pero hágalo de corazón. Porque si yo te veo ahí sentado, ahí, ¿no?, relajado, no es porque esté sentado y relajado, no, es porque a veces uno ve a la persona totalmente distraída ahí, cuando no es que está ahí chateando. ¿Ha visto personas de la iglesia chateando y en plena predicación y en plena adoración? ¿Qué está haciendo usted en la iglesia? Vinimos fue a adorar al Señor, no a chatear. ¿Por qué tan callados? Los veo como tensos. No, yo no dije nada malo, qué pena, si ofendí, discúlpenme. Yo no estoy ofendiendo a nadie. Amados, no existe tal cosa como un estilo correcto de adoración. Cuando uno mira esto, amados, el estilo de adoración con el cual usted se identifica dice mucho más de su origen cultural que de su teología. Es más cultural. Váyase usted a una iglesia en los Estados Unidos de afrodescendientes o a una iglesia en África para que usted vea lo que sí es alabar al Señor con alegría y gozo. Esa gente sí sabe lo que es tener sabor. Sabor. Es cultural. Pero usted entra a otras iglesias donde todo es más calmadito, pero están adorando al Señor de corazón. De corazón, porque en ambos lados puede haber gente que está totalmente desenfocada. Son estilos de adoración. No me vaya a criticar a un hermano o una hermana que porque levantó la mano no la levanta, que porque está sentado, que porque está de pie, que porque... Aquí no hacemos eso. En esta iglesia nadie es más espiritual si danza o brinca o se queda sentado. ¿Estamos? Pero lo que sí necesitamos es que usted tenga una buena actitud para adorar. Discúlpeme lo que voy a decir, pero yo he visto unas ovejas con una actitud, ¿se dice displicente? En plena adoración, y ahí dice, todos de pie, adorando al Señor, y él ahí de carrizo. Lo único que levanta es que le demos tintico y un cigarrillo. Pues esa no es la actitud cuando estamos frente al Señor, en una iglesia. Sí, estoy. Yo recuerdo los orígenes, cuando empecé los caminos del Señor. Yo sé que alguien dirá tan extremistas que son, pero a veces eran más cuidadosos para estas cositas. Yo sé que a veces se iban al legalismo, yo sé que a veces se iban a los extremos, pero a veces es preferible que se vayan a esos extremos y no cuando nos volvamos libertinos en la iglesia. Yo recuerdo cuando empecé los caminos del Señor en los jóvenes, que no fueran a entrar a la iglesia, como decimos vulgarmente, a lo paisa, masticando chicle.
porque eso se veía feísimo. Y yo recuerdo hace 30 años largos, eso no se hacía en una iglesia. Hoy en día eso no, eso ya no hace parte de nuestra cultura. La cultura hoy en día es diferente, pero mira que son cositas que la iglesia primero se esforzaba en, cositas como esas. La forma de vestir, la forma de sentarnos, todo. Habían cosas tan diferentes. La vida ha cambiado, yo sé, ha cambiado. Bueno, ¿estamos bien con la aplicación? 3. Los no creyentes aprenden a adorar a Dios observando a los creyentes cuando adoran. ¿Escuchó eso? La mayoría de ustedes que nacieron cristianamente viniendo a esta iglesia aprendieron a adorar a Dios viendo a otros adorar. Por eso es muy importante, miembros, líderes, pastores que me escuchan, muy importante su actitud cuando esté adorando al Señor en la iglesia, porque las ovejas nos están ¿qué? Observando. Y ese nuevo que llegó, que no conoce de Dios, que llegó, ay, ¿esto qué es? Pasó por el andén, ¿esto qué es acá? Entró, y si empieza a ver una cantidad de ovejitas relajadas, mientras están en la alabanza, él hablando, charlando, el otro chateando por el celular, ¿qué va a aprender esa persona? Lo mismo. Él va a ver que eso es lo más que normal, entonces va a hacer lo mismo, va a replicar lo mismo. Pero si esa persona cuando venga acá ve que todo el mundo está metidito en la presencia del Señor, que si estamos en una alabanza y adoración la mayoría de las personas están de pie y de pronto también ve que la gente levanta las manos adorando al Señor, ¿qué va a hacer esa persona? Va a aprender a adorar a Dios también de esa manera. ¿Me estoy comunicando? Y lo mismo va a aprender, sin enseñarle que haga este paso, porque aquí a nadie se le enseña a hacer pasos. Pero él ve, ay, aquí la gente es alegre, aquí la gente le gusta moverse cuando alaba al Señor, y entonces él con su ritmito también va alabando al Señor y empieza a hacer palmas, y cuando menos piensa es lo más natural para él, alabar al Señor así, normal. Pero igual, es según como nos ve adorar al Señor. Si él ve que no es una iglesia que canta de manera apasionada y que todo mundo está cantando, y si aún el músico se quedó calladito, toda la iglesia siguió cantando, ¿el qué va a hacer? También va a cantar, dice, no, a mí no me da pena cantar en esta iglesia. Porque a veces uno le da pena cuando se calla el músico y resulta que casi nadie está cantando. ¿No le ha pasado eso? Los que estaban cantando eran los músicos, nosotros no. Nosotros no. Muy bien, entonces yo quiero felicitarles por venir hoy a la iglesia, porque hoy, sábado en la noche, es uno de los días que hemos dedicado en esta iglesia para la celebración y el culto a Dios. El otro día es el domingo para los que no pueden venir el sábado, domingo a las 9 de la mañana. Y quiero felicitarle porque en la Biblia hay una insistencia una y otra vez que no dejemos de asistir a la casa del Señor. Mire este texto tan hermoso que con este termino. Mire el salmista cuando dice en el Salmo 122, versículo 1, me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. La pregunta que le hago es, ¿con qué regularidad vienes a la iglesia? Esta pregunta la tengo aquí en mi lista. ¿Con qué regularidad vienes a la iglesia? ¿Cada semana? ¿Vienes cada 15 días? ¿Vienes cada mes? ¿Vienes una vez al año? ¿Con qué regularidad vienes a la iglesia? Si vienes cada 8 días, si vienes cada 15 días, yo te felicito, porque la Biblia nos dice una y otra vez que hay que sacar un día a la semana como mínimo. Dios quiere que lo adoremos todos los días de manera individual y que lo adoremos comunitariamente como mínimo un día a la semana. Felicíteme a la persona que está al lado suyo, dígale, te felicito por venir a la iglesia. Te felicito por venir a la iglesia. Y nos preparamos para tener el momento de la Santa Cena. Vamos a tener un momento de adoración al Señor, iglesia. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia
A precio de sangre entre crudo dolor, hace tanto tiempo que envía a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.